foco en la ruralidad no es el mismo foco que en Guayaquil. Entonces tenemos que pensar en las necesidades de cada población en particular. ¿Ya? Que si alguien quiere acotar. ¿Alguien que quiera acotar? Dicho por el compañero. Bueno, respecto a garantizar la equidad y el acceso a la educación, o sea, es importante lo que dice el compañero, pero también es importante abordar la parte social, o sea, como sociedad también acortar ese tipo de brecha, porque todavía existe la discriminación, todavía existe el que tú posees más derechos o tú tienes que tener más derechos que otros. Entonces, si abordamos desde la parte social, también es más fácil, incluso también es más fácil cuando ya haya esa inclusión dentro de las unidades educativas. Y también, precisamente, como dice el compañero, abordar a las necesidades de cada una de las poblaciones. Pero todo empieza desde la parte social para poder garantizarlo desde la política. ¿Alguien más que quiera acotar algo? ¿Alguien más quiere decirnos alguna otra respuesta? Se ha enfocado aquí la parte de reducir un poco la diferencia. Kimberly ha hablado de la parte social, que es importantísima, ir cerrando las brechas. Bueno, ¿Alguien más? aquí en cambio dice que una de esas también es como que ampliar la cobertura de servicios para poder atender a las necesidades, o sea, a las localidades rurales, donde aquí especialmente están ubicadas en sitios lejanos o con baja conectividad en los centros urbanos, o sea, con personas que necesitan. O sea, eso. ¿Ya? Bien. Entonces, para resumir, Viviana, ¿qué podríamos decir aquí? ¿Cómo han resuelto esta pregunta? ¿Cómo garantizar la equidad en el acceso a la educación? Una de esas es saber, o sea, qué es la equidad, satisfacer las necesidades. Luego vamos a hacer lo de que reducir la brecha digital. Luego vamos a abordar la parte social y Lo que usted dijo. y de ahí podemos ampliar las coberturas, o sea, como final a cada localidad, o sea, atender a las necesidades. Entonces usted coincide con, primero, definir equidad con Juan. Sí. Que es importantísimo que la gente entienda lo que es equidad. Segundo, trabaja la parte social, empezar a cubrir las necesidades para que haya, y no solo educativa, sino de discriminación, de derechos, y de inclusión. De inclusión, para poder ir llegando a un nivel equitativo, que la equidad no es ser igual, no son iguales. Claro. Muy bien, entonces yo creo que esos 3 puntos sí nos permiten como visualizar un poco qué es lo que habría que hacer. Bien, otra segunda pregunta. Como segunda pregunta tenemos qué tan alineadas están nuestras y el plan Creando oportunidades de Guillermo Lasso en las necesidades actuales de nuestra sociedad. ¿Qué tan alineadas están las políticas, ¿no?, de los planes, sí, y los planes con las necesidades de la sociedad? ¿Quién quiere contestar? ¿Alguien que quiera abrir esta segunda pregunta? ¿Qué tan alineadas están las políticas? El plan que está vigente, el Creando Oportunidades, está vigente con las necesidades educativas, ¿verdad? Con las necesidades, sí, de la sociedad, ¿verdad? Bueno, en el artículo A8 del plan Creando Oportunidades de Guillermo Lasso, él menciona que es importante ampliar la cobertura de servicio de Internet en zonas rurales. Hoy en día mencionaba justamente que por eso es importante entender la diferencia entre equidad e igualdad. Hoy en día tenemos una zona rural
muy afectada, que no tiene acceso aún a los servicios más básicos que garantizan al menos que exista un aula donde el chico pueda instruirse. Entonces, sí, naturalmente estoy de acuerdo con esa propuesta de Guillermo en brindar lo que necesita tal población, en este caso ampliar la cobertura. ¿Ya? O sea, por ese lado está alineada la política. Así es. ¿Ya? ¿Alguien? Bueno, también nombra en el D1 el hecho de impulsar modelos de transporte público masivos de calidad y eficientes energéticamente. Bueno, eso se fue relacionado con la comodidad de los estudiantes a la hora de transportarse a las unidades educativas. ¿Ya? O sea, alineada en la necesidad social. ¿Cuál es la necesidad? Ubique la necesidad social para ver la política si está alineada o no. La comodidad de transportarse, la movilidad. ¿Ya? Eso, ¿qué política se alinea a eso? El hecho de impulsar modelos productivos y urbanísticos que proveen la adaptación del campo. Bueno. ¿Alguien más que quiera complementar esta pregunta? ¿No? No, esa es la que me falta. Esa no hay información. Vivian. O sea, aquí en el artículo 7 nos habla sobre crear redes de empleo, priorizando el acceso a grupos excluidos y vulnerables con enfoque de plurinacionalidad e interculturalidad. Creo que lo podemos relacionar con, o sea, eso de la discriminación, es justamente lo que sucede con los niños o con los docentes también, de que uno hace mejor y yo lo felicito, o sea, justamente lo que hacen de premiar. Claro que no está mal, no está bien, pero no delante de todos porque estamos como que, no achacando, pero haciendo menos a la otra persona que también se esfuerza y no vemos también el avance de aquel estudiante o aquel docente también, como por ejemplo, justamente eso, de la, ¿cómo se dice? Como, no es rivalidad, o sea, como que no lo ven como un trabajo en equipo, sino como... ¿Usted se refiere, por ejemplo, a los premios que dan en las instituciones educativas a los mejores estudiantes? ¿Así? O sea, sí, a esas cosas ahí, más o menos, pero no se enfocan también en los otros estudiantes que también se están esforzando para cumplir lo que hice, sino también, ese es otro ejemplo que no entiendo muy bien, pero por qué a veces a los chicos con necesidades educativas pero Aviso, que no 7 segundos. que no tienen por ejemplo un chico paralítico ya Ahí. como Cerré el tiempo. me fui otra ¿Ya? idea. ¿Cuál sería entonces aquí la respuesta a esta? ¿Están alineadas o no? ¿Están alineadas a las necesidades de la sociedad, las políticas públicas? En algunos aspectos sí, en cuáles no. Algunos sí, algunos no. Hay políticas educativas o políticas sociales que tratan sí de establecer que haya mayor equidad, mayor inclusión, ¿no? Mayor forma de evitar discriminar, pero también se puede caer en la diferencia, ¿no? En la diferencia de que beneficiamos al que está débil o está siendo discriminado y empezamos a discriminar a los otros que no estaban siendo discriminados. Entonces, ese equilibrio, bueno, ya le toca hacer a las instituciones, porque la política es una regla, es una ley, una norma. Nos dice que por aquí hay que ir y por ahí hay que ir, nada más. Entonces sí, yo creo que algunas sí están alineadas, otras definitivamente no, y otras que, bueno, nos llevará mucho tiempo tratar de superar. En política educativa estamos como muy pobres todavía. Estamos en lo etéreo, en lo lindo, en lo hermoso, en lo rosadito, pero no lo logramos aterrizar todavía en un ajuste curricular. Otra pregunta.
Ahora vamos con una tercera pregunta. ¿Qué elementos del ajuste curricular 2016 creen que reflejan un compromiso real con el desarrollo integral de los estudiantes? Cualquiera ¿Qué puede ser. elementos del ajuste? Esto tiene que ver con el desarrollo integral de los estudiantes. Esto tiene que ver con equidad, con inclusión, con respeto a los derechos, a la persona. ¿Alguien? Bueno, Kimberly. aquí, a ver, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 22 del ajuste curricular, en el literal C dice que establece como competencia de la Autoridad Educativa Nacional formular e implementar políticas educativas en el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades y los estándares de calidad de la producción educativa, de conformidad con los principios y fines de la ley, en armonía con los objetivos del régimen de desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo. Las definiciones constitucionales del sistema de inclusión y equidad y en coordinación con otras instancias definidas en esta ley. Que esta de aquí es una que habla sobre los estudiantes que de diferentes niveles socioeconómicos y tienen las mismas oportunidades de acceder a la educación. Eso está como política en el ajuste curricular 2016. O sea, ahí se supone que aclare eso, que hay libertad de acceso. Sí, y que o sea, el currículo nacional es obligatorio en todos los niveles y las modalidades y los estándares de calidad. O sea, que esas oportunidades de acceder a la educación son obligatorias. Y tienen que ser garantizadas son garantizadas a través de este ajuste ¿Ya? curricular. Esto es el compromiso del desarrollo integral, entonces empieza por el acceso. Ya, muy bien. ¿Otra idea? ¿Alguien que quiera acotar? Sí, en el ajuste curricular 2016, en el anexo 1, en la parte de glosarios, nos dice que los elementos del currículo se mencionan y las edades estipuladas en ese reglamento son las sugeridas para la educación en cada nivel. Sin embargo, no se debe negar el acceso del estudiante a un grado o curso por su edad. Es decir, si el estudiante tiene más edad y a lo mejor ha tenido una escolaridad inconclusa, no se le debe negar el hecho de que esté, por ejemplo, en quinto de base, teniendo su grado. En casos tales como repetición de un año escolar, las necesidades educativas especiales, jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa, entre otros, se debe aceptar independientemente de su edad a los estudiantes en el grado o curso que corresponda según los grados o cursos que hubiera aprobado y su nivel de aprendizaje. ¿Eso qué significa? Ponga un ejemplo. ¿Cuál sería un ejemplo de eso? Más que todo de grado inconcluso, por ejemplo. Personas con 30 o 40 años, a lo mejor que no han podido terminar su colegiatura. Y entonces quiere ir a la institución, ¿y qué va a pasar ahí? Le van a evaluar los años en donde él sí ha tenido una participación activa en la educación, por decirlo así, y también se le hará una asignación de curso, y también una evaluación. Va a cuarto grado, pero ahí pueden estar, pueden estar los niños de cuarto con el señor viejo de cuarto de 50. No, porque 60. se le hace una evaluación, entonces supongo que ese señor puede que responda ciertas preguntas y le vende. ¿Qué pasa? A ver, O veamos. sea, es que, bueno, a pesar de que el ajuste curricular dice eso de ahí, pero también, como tienen que amoldarlo también, no solo a la edad, sino también a la condición de la persona, hay instituciones educativas que precisamente que están adaptadas para las personas con escolaridad inconclusa, ya sean en la sesión nocturna, a distancia, son modalidades que facilitan que la persona adulta pueda acceder a la educación. Claro, entonces eso significa que no se va a poder poner en una institución en la mañana, por ejemplo, a niños pequeñitos con una persona, un adolescente. Eso no sucede. Hay instituciones propias para este tipo de objetivos. Incluso hay secciones dentro de instituciones normales, hay secciones donde son solo para adultos, por ejemplo, en las modalidades nocturnas. Nocturnas, son así solo es, para adultos. así es. O cursos de alfabetización que se hacen en las instituciones. Bien.
¿Alguien más que quiera hablar sobre el desarrollo integral? Sí, cuando hablamos de desarrollo integral, tenemos que poner la lupa en qué significa eso, ¿no? Poder brindar una educación de calidad, acorde a lo que necesita el ser humano, y entendiendo que el ser humano es un agente activo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo menciona el ajuste curricular 2016 en el apartado de las consideraciones legales. Cito textualmente: la educación intercultural debe garantizar el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, entendiendo al educando como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. También menciona: debe promover condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje. ¿En qué artículo está? En las consideraciones legales. Ah, ya, muy bien. Artículo 2. Sí. ¿Eso qué Artículo implica? 2 de las consideraciones ¿Qué legales. implicaciones tiene esa legalidad, ese artículo 2? Eso implica que las instituciones tienen que ver al educando como no un producto, sino como una persona, como alguien a quien estamos formando. Y eso representa una gran responsabilidad de poder establecer mecanismos de estándares de calidad. Esa legalidad representa entonces que la institución tiene como responsabilidad visibilizar esto, ¿no? Así es. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto de esto? Ajá. Podrían ser, ya no sé de qué manera, formas éticas. Bien, vamos a la siguiente pregunta que tiene que ver con el texto, ¿no? Sí. Bueno, como cuarta pregunta tenemos: ¿de qué manera los medios podrían ser formas éticas en la sociedad? ¿Alguien? ¿Qué pasó ahí? No hay nadie. Si quieren les pregunto. Los medios, sí. Ya. ¿De qué manera los medios podrían ser? Nos referíamos a los medios de comunicación, sí. Podrían ser formas éticas en la sociedad. Bueno, según el documento, los medios de comunicación son un bien público. Empezando por ahí. Entonces, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Ya. ¿De qué manera los medios de comunicación podrían ser formas éticas, una forma éticas en la sociedad? Allá. Puede ser una forma ética, según lo leído en el documento, comprometidos con, primero, la veracidad de la información, el de no alinearse a los intereses de ciertos grupos, y de ponerse al servicio de los miembros de comunidad. Es tratar de tener tratar de tener una prensa limpia, que esté alineada a las necesidades de las personas, a la veracidad de la información, al no propagar el marketing malicioso o alineado, o tratar de alinear a la población con información que no es, o de ese tipo. ¿Alguien más quiere decir algo sobre el tema? ¿Alguien puede dar ejemplos? Ruth. Bueno, acordando lo que dijo mi compañera Kimber, los medios de comunicación deben esforzarse por establecer sus responsabilidades con la sociedad, recordando así, como dijo mi compañera, que son un fin público y dejando de lado el manejo interesado por la información para los grupos de poder. Por ejemplo, en el mismo momento estaba el ejemplo de los periódicos. En los periódicos se puede reflejar mucho chisme o accidentes de hecho que han pasado, y
cambian las palabras por otras situaciones o lo hacen ver de otra manera. De hecho, mujeres con trajes de baños o información que de pronto no debe estar en un periódico. Como tiran la prensa, también habla de que es amarillista, de cambia las ¿Alguien cosas. puede dar ejemplos, por ejemplo, de cuando, por ejemplo, esta prensa se vuelve, no se vuelve como un medio de comunicación ético? Un ejemplo que vivimos hoy en día es como la prensa y los medios de comunicación se alinean por completo a cierto partido político. ¿Ok? Ya, entonces, como los medios están tan alineados, no presentan de forma crítica la información, sino siempre alineados a los intereses de quienes están ¿Y conectados. esto afecta a la educación? Sí. ¿En qué sentido la afecta? Afecta primero porque impide también que la persona posea un pensamiento crítico y también propicia mucho el conflicto entre las sociedades y las poblaciones y también aumenta la brecha. Como por ejemplo, si siempre estamos dando noticias de que, por ejemplo, los pobres son así o que los ricos son así, se va a ampliar más la brecha de odio y discriminación. ¿Y eso afecta a la educación? Eso afecta a la educación. Definitivamente. Porque, por ejemplo, si un niño que está completamente alineado de que, por ejemplo, los venezolanos son de tal forma, porque hay demasiada prensa amarillista diciendo que ellos cometen todos los crímenes, son niños que van a fomentar el odio, incluso dentro de los salones de clase, con niños que son de esa nacionalidad. Bien. ¿Alguien más? Sí. Centrémonos en estos medios de comunicación, cómo afecta esa forma de manipular a la educación. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Kim. Creo que una de las consecuencias de manipular la verdad es la fragmentación del tejido social. Si yo manifiesto una postura política y distorsiona la verdad, claro, existe los pobres de un lado, los ricos de otro lado, pero por eso también tenemos que recordar que la educación es un acto que va más allá, y es importante que podamos reflexionar sobre las nuevas tecnologías de información. Hoy en día estamos a la información básicamente a un solo clic, y hay mucha información que no es verdad, como viceversa. Entonces, por eso la educación tiene que enseñar a los aprendices a distinguir, a discernir esa verdad y a crear su propia postura, su propio pensamiento. Yo lo veo como un entrenamiento también, si bien tiene muchas desventajas, pero también es una oportunidad que tiene el aprendiz para identificar que eso no es verdad. Muy bien. ¿Alguien más? Con esto que ha dicho, vaya, se me fue. Juan. Con lo que ha dicho Juan ahora, nos abre una idea respecto a la realidad, y que la dijo Kimberly. Los medios de comunicación siempre comunican la realidad. Alguien que diga, siempre estoy preguntando, ¿siempre comunican la realidad? No siempre comunican la realidad. Como le dijo a mi compañera, por ejemplo, cuando esos medios están de parte de un grupo de políticos, por ejemplo, no comunican realmente lo que está pasando, sino lo que a ellos les interesa comunicar, o lo que ellos se acoplan para así que la sociedad los vea de la manera que ellos quieren ser vistos, ¿no? Dependiendo de lo que, bueno, es su objetivo de que el pueblo los reconozca con tal forma. Entonces no creo que comuniquen con realidad lo que está pasando. Porque de hecho incluso hay situaciones que pasan y la gente más se entera por redes sociales que por estos medios. Entonces ahí la gente se pregunta, ¿y por qué eso no lo comparten? ¿Por qué eso no lo publican? Entonces, hay una recomendación que está en el texto que a mí me pareció muy interesante, que hay que exigir autorregulación y control en los programas que hay. ¿Ustedes calificarían los programas que hay en la televisión o en los medios de comunicación como formadores? ¿Se puede utilizar algún televisión nacional como una forma de educar? O sea, se puede usar la televisión no como formador,
pero sí como algo que complemente de cierta forma el aprendizaje. Como por ejemplo cuando había este programa Educa. Entonces lo que hacía Educa era básicamente reforzar aprendizajes que ya habían en la escuela. Entonces no es que lo formaban, sino que simplemente lo complementaban como parte de la educación. Pero si ya no hay nada de ese tipo de programas o solo hay basura, como dicen en la televisión, es muy complicado. Es muy complicado llegar a un aprendizaje, y peor si un niño solo ve televisión nacional. Entonces es complicado. O sea, no forma, pero sí contribuye mucho a la formación. Contribuiría. Sí, contribuiría. Sí, porque actualmente no hay. No, ya no hay ninguna. Nada de eso. O sea, normalmente las televisión ahorita son como novelas, series, los programas matutinos que hay, farándula. Sí. O sea, entonces un niño quiere ver televisión, o sea, ecuatoriana de aquí, y se va a encontrar con ese tipo de... Y esto, por ejemplo, se ata a la siguiente pregunta. Sí, como siguiente pregunta para completar. Sí, quizás algo que añadir. Yo estoy de acuerdo en que existan programas de formación, pero siempre me hago la pregunta, ¿quiénes van a crear estos programas de formación? Generalmente son el Estado o el Ministerio de Educación de turno, porque también puede ser una herramienta de adoctrinamiento a través de este programa de formación. Lo vimos ya en su momento en textos escolares. De alguna manera se manipula también la verdad y se maquilla con esto es la formación, el nuevo pensamiento político, la nueva corriente del siglo XXI o las nuevas tendencias. Entonces yo creo pertinente que exista siempre una comisión que evalúe constantemente el contenido de este programa, porque hay que también identificar la diferencia entre imparcialidad y objetividad. Todos de alguna manera somos parciales, tenemos distintos puntos de vista, pero creo que todos también tenemos la obligación de ser objetivos, de poner las posturas en la mesa y discernir de alguna manera qué necesita realmente la sociedad, no para mi bienestar, sino para el bienestar de ella misma. Y solo un comentario de que ahí entonces se enlaza con lo que vimos al principio, cómo se garantiza el acceso a la educación o la equidad, porque la equidad pasa por eso también. ¿Qué queremos mostrarles a los otros en esta sociedad? ¿O qué queremos que los otros tengan? O sea, los que tenemos acceso a un tipo de televisión un poco más educativa, pues tendremos una mejor forma de ver el mundo versus alguien que no tiene acceso a una televisión educativa, sino a programas basura. ¿Quiénes son más fáciles de modelar, de moldear, de mantener así como subliminados, dormidas las conciencias, inamovibles las neuronas? No es el que tiene una visión diferente del mundo, que ve otra realidad, sino el que no tiene acceso a la realidad real, sino que es la que le pinta los medios basura. Sí. Les decía que se enlaza a la siguiente. Sí. Como quinta pregunta tenemos, ¿en qué sentido la ética implica una transformación social? ¿Alguien? ¿Cuándo la ética podría tomarse como para transformar a una transformación social? ¿Qué podría hacerse? Es que bueno, todo esto es una cadena. O sea, primero hay que pensar en el bien común. Cuando uno piensa en la transformación social, tiene que pensar en el bien común. Entonces, cuando la ética apoya esta transformación social, cuando no es como educa, cuando transmite a los personajes de la sociedad que tienen que actuar de manera ética. Entonces eso va a ser una cadena. Si hay un profesor que actúa de forma ética, habrán estudiantes que actúen de forma ética, estudiantes que en sus casas van a actuar de forma ética.
que incluso van a enseñar ética a sus padres, a otras personas dentro de su comunidad. Es toda una cadena. ¿Ya? Entonces, creo que es importante de que la ética también sea algo que esté, incluso dentro de las políticas, están estas normas éticas precisamente para hacerlas, y mediante estas como que obligan a que haya ese acto de transformación, y lo respalda también. ¿Alguien más? Cuando deja de ser abstracta y se la ejecuta, porque la ética es un concepto que comúnmente está en la boca de educadores políticos, pero en la práctica no se le evidencia. Concuerdo con lo que dice Kim, de que es importante tener un modelo, ¿no? Y por qué el Ecuador va en rumbo a un camino, podríamos decir, antiético, porque carece de modelos. ¿Hay modelos políticos? Pregunto, muy pocos. Hay modelos profesores, quizás los habrán, pero no se publican. También falta ese proceso de innovación. Entonces, se convierte en una herramienta de transformación cuando se la ejecuta, y se la ejecuta con reflexión, con modelos. Se genera esa ruptura de esquemas preestablecidos. ¿Alguien más que quiera aportar una idea? ¿Cómo poner esto que han dicho Kimberly y Juan, por ejemplo, ya en un hecho, en un hacer? Aterrizarlo, dejar de ser... El error nuestro es que somos muy etéreos, muy idílicos, vivimos en la nube rosada, nos trepan en la nube rosada, pero esto hay que bajarse de la nube rosada, así sea cayéndose. ¿Cómo aterrizamos eso? ¿A través de hacer qué podría transformarse? Bueno, eso ya, por ejemplo, la ética, como ya está plantada como una política pública, como para que ya se haga, se concrete y se mantenga, es necesario también que cuando no se haga las cosas dentro de lo ético, se sancione como debe. Porque de todo no sirve de mucho si hay una idea, si está plantada en la política, si está plantada en la educación, si cuando se ejecuta no hay nada. Entonces, sobre todo, sancionar lo que vaya en contra de la ética. Porque si ya vemos que se está sancionando, que hay un castigo para el que no es ético, ya la gente se empieza a alinear. No, tengo que seguir comportándome de forma ética porque el ser ético me trae una recompensa y el no ser ético me va a traer me va a perjudicar, un castigo. También puede ser con el simple hecho de también regularlas. Creo que hay muchas políticas, muchas leyes que existen en Ecuador y en todos los países, pero no hay gente que los regule. Entonces eso también podría... Que controle a los que controlan. Y después ahí, o sea, que viene lo que Tim dice, sancionar a ciertas personas que no cumplen con lo ético, con las adhesivas. O sea, sería como un proyecto de sociedad, poner en ejecución la ética. Dejar de tener la ética como algo etéreo, sino más bien asociarlo con la acción moral, asociar a la acción moral el conocimiento ético o el hacer ético, ¿no? Es un proyecto social que sí nos hace muchísima falta. Y la última pregunta que la quiero hacer yo respecto a la dignidad de la persona. ¿Cuál de los documentos que ustedes han visto ponen a la dignidad de la persona como eje? De la Constitución del 2008. El documento de la Constitución habla mucho sobre la dignidad humana, sobre el respeto a los derechos humanos, sobre el garantizar esos derechos, no solo que existen. Se enfoca mucho precisamente en el buen vivir, en el que todas las necesidades de la persona estén cubiertas, de que se lo trate desde una forma moral, ética. O sea, ese es el suma causal, y por eso que esa Constitución tenía ese nombre, el suma causal. Sí, ese es donde más se aborda el eje de la dignidad como algo que tiene que estar ahí, que se tiene que garantizar y que tiene que estar cubierto. Pero la Constitución es declarativa. ¿Dónde más podría haber? Porque, por ejemplo, veamos, esta es la Constitución, luego viene la política, que es la que nos va dando pautas, y luego en educación, al menos el ajuste curricular es aquí haga así. Ya aquí es todo lo que hay que hacer en realidad. Pregunto,
el ajuste curricular sí enfoca la dignidad humana. O sea, da pautas para que en el aula el profesor desarrolle esto de la dignidad humana, dignidad de la persona. En una metodología, por ejemplo, rescata la dignidad humana. Yo creo que sí hay ciertos fragmentos del ajuste curricular 2016 donde se da importancia a la dignidad del ser humano. Sin embargo, creo yo que no se la aborda de manera interdisciplinaria, sino más bien se hace un hincapié en el área de ciencias sociales. Cito textualmente, en la destreza del nivel 3, del área de ciencias sociales se menciona analizar la participación de mujeres y hombres en el marco de la diversidad, la equidad de género y el rechazo a toda forma de discriminación. Es decir, se aborda el hecho de que el ser humano pueda defender la dignidad humana, en este caso de las mujeres. Pero si yo analizo contenidos como por ejemplo matemática, se aborda muy poco. O al menos no se lo trata como un concepto que debería estar implementado en el día a día, ¿no? Sino más bien de una forma mucho más fragmentada. Sería como transversalizar estos conceptos de dignidad de la persona, de ética, de moral. Y de esa manera interiorizar realmente. Eso es lo que va a pasar con cívica, por ejemplo, que ya van a poner en las clases cívica y va a resultar que vamos a entrar a la clase de cívica. Y todo lo que me dan en cívica, desde mi perspectiva, creo que se va a quedar en cívica, si no hay un proyecto como institución. ¿Qué opinan ustedes? Yo opino que, o sea, es que no entendí mucho cuando la gente se alegró por lo del cívica ponerla como una materia aparte, porque en sí el estudio de los estudios sociales ya enfocan cívica, desde que son muy pequeños. Ya, porque incluso desde que son muy pequeños ya les enseñan los símbolos patrios, la importancia de los símbolos patrios, las fechas nacionales, incluso hay eventos en cada fecha nacional en los centros educativos, ya hay eventos sobre eso. Entonces, como separarlo como una materia, incluso va a dificultar que los chicos se enfoquen en que eso forma parte de lo que estamos viendo, incluso es como seccionar los estudios sociales, cosa que no se debe. Es como también la materia de educación financiera. Va a seccionar la educación financiera cuando eso debería estar, incluso ya está dentro de las matemáticas. Claro, para ellos no lo van a reconocer como una materia que les va a servir de ayuda, sino como otra materia más, algo más que tengo que aprender. Y como nuestro cerebro, pienso yo, no sé, bueno, primero expongan ustedes. Ya, entonces, precisamente eso, yo no lo veo como una buena decisión. Va a dificultar un poco más que los jóvenes aprendan, que no comprendan la relación de eso con la sociedad, con lo que vivimos, incluso con otras materias donde ya estaba incluido. O tal vez se desgasten tanto con tanto contenido que están viendo. Pero ya, pues, la desgasten tanto y me falta el predicado de eso. O sea, se desgasten tanto y ya no quieran seguir aprendiendo. O sea, eso... O sea, es como que la continuación de lo que estaba diciendo ella. Yo creo que en un cambio a nivel macro, creo que el sistema educativo nacional tiene que preguntarse cómo funciona la vida, ¿no? El ser humano no tiene una hora específica de matemáticas, una hora específica de lengua, una hora específica en la vida real. En la vida real tenemos algunas problemáticas donde tenemos que utilizar las herramientas que tenemos para buscar una solución. Entonces, aquí lo que se hace es, tienes problemas en ética, entonces recibe más ética de manera fragmentada. Por lo contrario, yo creo que deben preguntarse cómo la ética la puede involucrar en más aspectos de tu vida para generar ese cambio, ese impacto. Sí, lo que yo iba a decir, por lo que lo escucho, es que es cierto, ¿no? Los estudiantes que
no hay, mientras una institución educativa, alguien, o nos enseña al estudiante a integrar los contenidos que se reciben en una aplicación práctica, en un producto práctico, por lo menos así suene como un poco inicial. Vamos a hacer este producto donde usted tenga que meter todo. El estudiante, esta cívica, se va a quedar solo en esta parte, no sé, voy a aprender para cívica, pero no va a haber esta aplicación en la vida porque se lo está viendo como contenido, no como una habilidad para convivir, como un resultado que es para convivir. Y la gente, si no le encuentra qué relacionar aquí, fragmenta todo. Así funciona el cerebro, lo tiene fragmentado. Esto pertenece a mi pasado, pero en ningún momento puedo pensar que esto que me pasó en el pasado me puede pasar ahora si yo sigo haciendo lo mismo. Ese tipo de cosas no las relacionan. Entonces, sí habría que en algún momento tratar de enlazar en las instituciones educativas que estas cívicas, educación financiera, qué sé yo, tengan como una estructura que se pueda visualizar a través de una aplicación en la vida, de un ejercicio, de algo. Esto de la ética es un poco difícil, es un tanto difícil en cuanto uno se puede encontrar con gente que no permite o no entiende que la ética es parte de la vida real y de la vida humana. Así que, bien chicos, me parece bien. Hemos logrado algunas ideas. Viviana, usted tiene el poder ahí, con las ideas. Ahora al principio. No, lo que le voy a pedir, usted grabó, ¿no? Sí, entonces comparta con Viviana la grabación para que Viviana pueda enviar con copia para mí las ideas principales para poder hacer esa reflexión. Ok. ¿Ok? Gracias.